Ujú. Gracias, estimada Mariana, por aceptar esta entrevista. Como le había comentado, es para el especial del Bicentenario y Ya. sí quisiera preguntarle a usted cómo ha visto o cómo ve hoy por hoy la cultura en el Ecuador, cómo se la maneja desde la política pública y desde la visión ciudadana. Bueno, importante tu pregunta. Verás, venimos haciendo recuentos siempre, de manera permanente, porque la demanda de una institucionalidad de parte del Estado mismo, de la estructura del Estado para el sector cultural, es una demanda de hace muchos, muchos años. Pero eso va a la par de la gestión cultural independiente, en realidad. O sea, nosotros como gestores culturales independientes no es de ahora que estamos actuando y podríamos aceptar o hacer un análisis de hace 20 años. Ujú. Pero si te digo que nosotros venimos trabajando 30 o 40 años en la gestión cultural, es un tiempo real y es el tiempo en el que se han gestado movimientos culturales, propuestas artísticas, espacios que han desarrollado, que han cumplido muchas veces las veces del Estado. Pero si limitamos a estos 20 años últimos, como tú dices, es evidente que tenemos que hablar del nacimiento de la institucionalidad del Estado con el Ministerio de Cultura por decreto, en el año 2007, y la expedición de la Ley de Cultura, de la Ley Orgánica de Cultura del año 2016. Pasaron 10 años para que el Estado tenga las herramientas necesarias y entender al sector cultural como tal. Yo quisiera ser positiva. Yo estoy en este proceso de dar mensajes más bien hacia adelante, pero es imposible no ver el pasado y dejar de planificar el pasado, como yo digo, y aterrizarlo en el presente, ¿no? Entonces, durante los últimos 20 años nos crearon una esperanza grande. Yo trabajé muchísimo por eso, por la creación de un Ministerio de Cultura, a la par igual, trabajando a nivel independiente desde la gestión cultural. Hay que diferenciar siempre la gestión cultural con la creación artística. Ujú. Es distinto. La creación artística tiene que ver fundamentalmente con la creación de productos culturales, de la danza, el teatro, la música, la literatura. eh, y la gestión cultural ha sido la que ha ido acompañando esos procesos de creación, que han permitido también que la ciudad y el país tenga lo que tenga ahora en cuanto al cine, en cuanto a espacios culturales, de teatro, de todo eso, ¿no? Pero siempre hay la sensación de esta deuda impagada, ¿no? Esta deuda que todos los gobiernos, recuerdo claramente que cuando terminaron los 10 años del expresidente Rafael Correa, siempre habló de una deuda que no se había pagado. Entonces todos los gobiernos han dicho, hay que pagar la deuda, hay que pagar la deuda, hay que pagar la deuda. Pues no lo han pagado nunca. Y ahora, actualmente, vivimos una debilidad institucional muy grande, decadencia total, diría yo, y para mí son instituciones que nacieron del fracaso. Es duro que yo lo diga y que lo admita. Y muchas colegas mías contemporáneas que venimos trabajando en esto me dicen, no es posible que digas eso. Y yo les digo, claro que es posible. ¿Por qué no va a ser posible? Si a la ¿Cuáles son final los, venimos tantos años en eso. Ujú. ¿Cuáles son los puntos que hacen que haya este fracaso institucional? ¿Por qué si ya se tiene un ente que se ha luchado por este Ministerio de Cultura, por qué no termina de ser el motor para esta deuda? Por el lugar que ocupa la cultura en la misma estructura del Estado. O sea, mientras vamos por el 15 o 16 ministros, ya ni siquiera me acuerdo. Ya ni siquiera intento entender por qué tenemos ahora lo que tenemos, porque yo me cansé y me agoté de intentar entender esto que tú dices, ¿no? Pero es una institución que ha venido perdiendo pertinencia, ha venido sin poder consolidar su sistema nacional de cultura, que integraba finalmente a través de los tres institutos que tenía, porque ahora además la violaron y solamente claro, hay dos institutos, el Instituto de Memoria y Patrimonio y el Instituto el IPSI.
el Instituto de Fomento a la Creatividad. Antes eran 3 con el ICA, el Instituto de Cine y Creación Audiovisual, que ha sido manejado de una manera permanentemente eventista, que eso ya lo hemos dicho tantas veces. No necesitas un Ministerio de Cultura para producir un festival de Loja, ni para entregar fondos concursables mediante 3 convocatorias al año. ¿Entiendes? No necesitas, o para hacer una feria de libro, ya ni siquiera hacen una feria de libro, ya la entregaron. Entonces, ¿Qué debe ser el ministerio entonces? Porque el sí, ministerio, igual en Quito hay Secretaría de Cultura y es la que hace los conciertos, entonces hay esta idea, ¿no? o sea, lo que pasa es que sigue habiendo la duplicidad de funciones, un engrosamiento de instituciones, de funcionarios que no es que tengan la culpa. Yo no pongo una, como te puedo decir, un estigma, una etiqueta de qué ministro fue mejor. Claro, hubieron ministros de cultura que hicieron un intento grande en la construcción del Sistema Nacional de Cultura. Menciono al ministro, por ejemplo, Ramiro Noriega. Creo que fue uno de los que más serio se tomó el ministerio como tal, o la misma ministra Erika Silva, que fue la que promulgó 4 ejes clarísimos de política pública. Todos estaban en la construcción de la política pública, pero para eso había que tener la ley, habría que entender a un sector cultural que permanentemente demanda sus derechos. Y la ley orgánica de cultura contemplaba esos derechos, pero luego se convirtió en un mamotreto que lo violaron sin ningún problema. El presidente Lenín Moreno fue el que la violó el año, ¿cuándo fue esto? El año 2020, creo que fue el año de la pandemia, cuando unificó las 2 instituciones que teníamos, el Instituto de Cine y Creación Audiovisual con el Instituto el IFAIC, de Fomento a las Artes y a la Innovación, creo que era, ¿no? Eso fue un acto violatorio, Anaí. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué podían hacerlo? Porque no es un sector que les interesa. Claro. Porque de alguna manera creo yo que es justo lo que te digo, es el papel que cumple, el rol que cumple el desarrollo cultural de un país, de una ciudad, en la estructura del Estado. Ese es el problema. Entonces no les importa. Entonces los artistas siempre serán en la pandemia. Acuérdate cuántos debates terminaron apareciendo. Que nosotros Justamente, muchos empezamos, decíamos, el arte también es trabajo. No, porque los artistas, primero hay que atender a la tercera edad y a los vulnerables, pero los artistas también eran vulnerables, tercera edad, tenían familias y no tenían trabajo. No, porque todo tienen que más bien sumarse a la solidaridad para hacer. ¿Y por qué pides a los artistas sumarse a la solidaridad de manera gratuita? Entonces, no es solamente, creo yo, este momento que vivimos ya de una debilidad institucional muy grande, 20 años que tú me preguntas, ya te voy a hablar de lo positivo también te voy a hablar de eso. Que me dices, bueno, ¿por qué sucedió eso? Hay varios factores. Hay el lugar que ocupa la cultura en la estructura del Estado. Hay la opinión, en el imaginario de lo que en una sociedad está el trabajo cultural como tal. La cultura no es trabajo para muchos. Simplemente hay que vivir nomás. Vives del aire o vives como puedas. Nuestra propia fragilidad, la propia debilidad de un sector cultural, de artistas que permanentemente también en nosotros, en el sector, es difícil hablar de un crecimiento económico, de que nuestro trabajo también tendríamos que poder vivir de nuestro trabajo. Y muchos creen, no, porque yo vivo para mi trabajo. Entonces, claro, ocupas las 10 horas del día en ser otra cosa y 2 horas del día a producir tu obra. Muchos factores, Anaí. 20 años de debilidad, 20 años de cuántos minutos que te digo, creo que son 15 o 16, 20 años de que un presupuesto fue reduciéndose a la mínima expresión como lo tienen ahora, 20 años de entender que lo único que puedes entregar los recursos públicos, el único mecanismo del Estado para entregar recursos del Estado son los fondos concursables, 20 años de una deuda que ya es impagable, a mi modo de ver. usted ha mencionado este camino a través de estos años y también ha mencionado la pandemia, que también es un punto de quiebre
en cómo se ve a la cultura, que es lo que usted ya ha mencionado. A raíz de esto, de estas debilidades estatales, de lo que significa la pandemia y el camino hacia la reactivación en el sector cultural, ¿cómo ve usted el futuro de la cultura en el país? Entonces, pero también en esos 20 años, incluida la pandemia, tú has tenido unas gestores culturales, la academia incorporó finalmente a la gestión cultural como parte de este término que no era entendible antes y lo incorpora justamente para poder desarrollar, entender, promover el trabajo mismo cultural como tal, con sus derechos y con obviamente todas sus obligaciones. En 20 años también si bien esta institucionalidad se fue debilitando, se intentó visibilizar y se vio a un sector que tenía, que la cultura no es únicamente lo que te digo, los eventos ni eso, sino que está todo, la memoria histórica, los archivos, la preservación de los mismos distribuidos en distintos museos del país, las bibliotecas, o sea, se visibilizó eso, aunque no han dado respuestas, eso se ha visibilizado. Y eso se ha hecho por el trabajo incansable de nosotros los independientes. Eso ha sido vital. O sea, cuando ya a nosotros nos dicen, no, los artistas siempre tienen, son los que siempre sobreviven porque son muy resilientes. Odio la palabra resiliencia en el sector cultural. Se acostumbraron a que nos levantemos de las cenizas permanentemente con nuestros propios recursos y nuestras propias formas. También en 20 años se crea la Universidad de las Artes, que es un buen proyecto, que tiene que ver con la educación y la formación de, de trabajadores de la cultura y de las artes. Entonces, ha pasado cosas, eso es innegable. También hay que decir lo que ha habido fondos concursables, se ha entregado al sector cultural fondos, aunque pequeños, eso sí, obviamente, hay que decirlos, pero que han permitido que esto, no nos detengamos, pero no detenernos y estar donde estamos, pues, ha sido mucho la capacidad nuestra de poder demandar por un lado primero al Estado, la academia incorpora la gestión cultural y el estudio de las artes como tal, instituciones que a la final, como el ministerio, se van debilitando, otras, en cambio, como la Casa de la Cultura, que finalmente salió de su ostracismo para por lo menos tener una visión mucho más contemporánea de su rol en la historia, hay que reconocerlo también. Entonces, esa es, como te digo, digamos, esta manera de ver lo que tú me estás preguntando. Uh-huh. Y justamente, ¿cuáles deberían ser las medidas para que en un futuro el arte y la cultura sean tomados como uno de los ejes principales dentro de las políticas públicas y como también un motor de economía, ¿no? Porque también eso no se logra ver la riqueza de explotar el arte y la cultura. Entonces, ¿qué haría falta para que en el futuro ecuatoriano pase esto? Obviamente la visión desde donde la mirada se ve a nuestro trabajo, ¿no? Eh, Tú decías, por ejemplo, ahora para mí es uno de los peores momentos que vive esa institución. Su política es absolutamente asistencialista. No hay ninguna diferencia entre lo que proponía el mismo presidente Correa o el mismo presidente Moreno, políticas súper populistas, súper demagógicas, asistencialistas total. Podríamos perfectamente estar en el Ministerio de Bienestar Social. Claro, o sea, si con esa mirada no necesitas un Ministerio de Cultura, pues, ¿cómo haces lo que tú me estás preguntando? Que dar ese paso siguiente para entender que aportamos en la economía. El plan de gobierno del presidente Lazo incorpora el término industrias creativas. El Ministerio de la Producción hablan de las industrias creativas. Por supuesto que sí, pero ¿qué es lo que hace su Ministerio de Cultura? Hace exactamente lo contrario. Tú ves estos programas que han lanzado y todos son lo más lejano a lo que pueda pensarse como una industria cultural que ya obviamente es mirada como un pilar también de la economía de un país. Eso no es nuevo. Ahora mismo estamos la gente del cine
desde que se posicionó el presidente Lazo, queriendo hablar de este tema, queriendo proponer en todas las normativas y en las leyes que se van presentando. Yo adicionalmente soy presidenta de COPAE, la Corporación de Productores de Cine del Ecuador, y estas discusiones están en debate permanente. O sea, habla el plan de gobierno, habla el Ministerio de la Producción, habla el ministro de Turismo, de Industrias Creativas, el fomento del cine, propuestas que incrementan el empleo para el sector del cine y el audiovisual. ¿Y qué es lo que hace su Ministerio de Cultura? Pues, ¿para qué necesitas un Ministerio de Cultura así? No lo necesitamos. Hay que entrar a hablar desde otras perspectivas, y eso, por ejemplo, en el caso del cine, sí lo estamos haciendo. Y estamos intentando proponer, no intentando, estamos proponiendo permanentemente propuestas muy puntuales de cómo fomentar nuestra industria, pero nuestra industria cultural todavía es chiquita, porque tiene que primero, además, entre los artistas, salir del prejuicio de hablar que también hay la economía cultural, que también hay una economía cultural que tiene que ser tomada en cuenta y en serio. Anaí, no nos toman en serio. No nos toman en serio, ese es el grave problema, y sin embargo somos constructores absolutamente del desarrollo de una ciudad y de un país. Por eso la pandemia demostró claramente la importancia del valor y el valor del trabajo cultural. ¿O no? Totalmente, ¿O no? totalmente, sí. En cuanto a esto, si esto no se da, tal vez sea muy reiterativa mi pregunta, pero si no se trabaja en estas políticas y si no se trabaja desde ver esta industria y la producción de la cultura, ¿qué futuro le espera a la cultura ecuatoriana, al arte ecuatoriano? Al arte, exactamente, porque la cultura Al está ahí, arte. subsiste, claro, exactamente. Nosotros como sociedad ecuatoriana tenemos una cultura muy definida y obviamente ocupamos un espacio geográfico que viene a ser el Estado ecuatoriano. Los gobiernos son temporales, son pasajeros y son transitorios. Los que nos quedamos somos nosotros. Hay que seguir. Nosotros, yo creo que la mayor fortaleza que está es en no claudicar. Creo yo que nosotros con Estado o sin Estado, siempre hemos estado. Creo en la fortaleza enorme del sector independiente. Creo en la fortaleza que nos ha hecho ser guerreros de nuestras propias batallas creativas. Y desde ahí seguir eh, transformando la sociedad en la que vivimos. Mira, yo siempre digo lo siguiente, somos una gran minoría, somos pocos los que estamos en la lucha y en la pelea, tanto en la gestión cultural como en la creación artística. Pero yo celebro, por ejemplo, la incorporación, como te dije, de la academia, a ponernos a reflexionar, a crear pensamiento y todo lo positivo que te dije. Entonces, soy una convencida y voy a seguir en esa línea de que de nosotros dependerá continuar, transformar, porque las minorías también cambian la historia. No hay que tener miedo a ser minoría, siempre lo digo. Yo no tengo miedo, somos nichos, nichos de opinión, nichos de construcción. Ahí en nosotros seguirá estando la fuerza creativa de transformación de una sociedad. El Estado que se organice, se ponga de acuerdo bien, qué mismo quiere, si es que quiere, porque para lo que han hecho y lo que quieren, no necesita. Sin embargo, seguiremos demandando, como te digo, política pública mientras estemos con fuerzas y con ganas de seguir. Yo todavía sigo. Así Y, que habrá todavía, Mariana, para el rato. Uh-huh. muy bien. Y finalmente sí, aterrizar todo lo que hemos hablado a Quito, o sea, cómo la capital también está aportando a esta falta de criterios acerca del arte y de lo que debería ser una capital en torno al arte. Eh, ¿Qué hay que hacer ahí? ¿Qué le depara a esta capital que parece no tener un horizonte claro en muchas políticas? Sí, y bueno, esa pregunta es compleja. Yo fui secretaria de Cultura, tú lo sabes, estuve dentro queriendo transformar, justamente transformar el mundo y transformar la ciudad. ¿Desde dónde? Desde la calle, desde el barrio. Yo soy una gestora cultural de territorio puro. Yo no provengo de la academia. Yo provengo de lo que es la gestión cultural, como yo digo, del territorio mismo, porque ahí es donde yo me he formado. Eh, la Secretaría de Cultura, la organización misma del municipio como tal, es el mismo problema que tiene el Ministerio de Cultura, ¿no? Una institución que no se ha permitido el cambio y la transformación necesaria que viene siendo demandada desde hace años. O sea, o se queda haciendo
lo que es organizadora de eventos, fonditos por aquí, fonditos por allá, o de verdad lidera una transformación de lo cultural. Pero para liderar la transformación de lo cultural, no solamente los gobernantes, los alcaldes son los que tienen que dar ese paso, sino también nosotros. Porque mientras nosotros nos sigamos demandando estas ayudas minoritarias, asistencialistas y que nos permitan seguir y que la misma secretaría se convierta en un grifo que no para, es muy difícil. Va a ser difícil cambiar ese paradigma de para qué está la institución. Hay mucha gente, la ciudad entiende por la Secretaría de Cultura o las funciones lo que quiere entender. Para muchos es las fiestas de Quito. Sí, para otros es los carnavales y la Semana Santa. Y está bien, eso está perfecto, pero tú no necesitas una Secretaría de Cultura para hacer únicamente eso. Necesitas un equipo de pensadores que reflexionen, necesitas de técnicos que piensen la cultura, que reflexionen la cultura, pero no les da tiempo. Y no les damos tiempo tampoco nosotros, el sector cultural, porque la demanda permanente de eventos, de celebraciones, no te da tiempo. Entonces son instituciones que se han quedado un poco estancadas en el tiempo y deberían poder en algún momento tomar el reto y decir, se acabó, vamos a la transformación cultural, para ver desde dónde puede aportar una Secretaría de Cultura en el desarrollo de una ciudad, ¿no? Pero Si como te digo, hubiera, la ciudad sigue pensando lo que es, ¿no? si hubiera este cambio de mentalidad, este cambio de estructura de las instituciones, ¿cómo se repotenciaría el arte? Porque el arte está, usted ha hablado de la gente que hace, de los gestores culturales, pero ¿qué se repotenciaría? Como para que la gente entienda de qué nos estamos perdiendo, por así decirlo. Claro, es que, a ver, no nos estamos perdiendo en este momento. A la final existimos y seguimos. Y la ciudad vive, y la ciudad ahora mismo mira todo este proceso de discusión que va a propósito del mural que acaban de ubicar en la calle 24 de Mayo. Puede gustarte o no gustarte, pero de que ha trastocado a la ciudad, la ha trastocado. Está perfecto. Yo aplaudo eso. Más allá de que te guste o no te guste, porque el arte está para trastocar, para crear, para difundir. Dale la oportunidad a una ciudad de repensarse desde el arte. Eso es claro. La ciudad tiene que repensarse desde la cultura y desde el arte y darle la oportunidad para eso. A la final seguiremos, no es que te pierdes de algo en particular, pero lo que haces es estar anclado en instituciones además, como te digo, porque esto es mutuo, no solamente depende de la autoridad o de la institución, también depende de nosotros como sectores culturales, como parte del sector cultural, de hacer este cambio de paradigma, ¿no? Entonces, yo aspiraría a que en algún momento sea una Secretaría de Cultura muy fortalecida, aspiraría a que cumpla su rol de transformador de lo que es una sociedad, abriría, obviamente, tendría una oficina de celebraciones. Ahí celebras todo, la ciudad celebras lo que tengas que celebrar. Perfecto, gracias. Pero una ciudad que no se repiensa para el futuro desde su cultura y desde su arte, es una ciudad condenada a seguir en el ostracismo también. Y sí, Perdón, ¿en qué habrá señal? en el ostracismo, en no moverte. Sí. Ajá. Seguiremos así, pero yo la celebro igual. Yo soy una convencida, como te dije, el trabajo que venimos haciendo desde el mismo barrio, porque yo siempre digo, hagamos barrio, la patria que espere un poco. El país sí se va a transformar, pero nosotros, los gestores culturales, somos fundamentalmente barrio, y en el barrio, desde ahí, puedes empezar a hacer transformaciones profundas también, de todo tipo, porque desde ahí puedes contribuir. A la final, los barrios vienen a ser pequeñas alcaldías, pequeñas secretarías de cultura, pequeñas secretarías del ambiente, de salud, que organizados pueden provocar un cambio en su futuro. No, y la floresta es un ejemplo vivo Y con de toda la esto. complejidad, que eso significa. Y es una complejidad de la que estamos dentro. Y ahí yo, como ya obviamente como gestora cultural, como mujer de cine, ahí es mi lugar. Ese es el sitio en el que me corresponde. Y desde ahí creo que se puede hacer muchísimo. Más allá que anhelar. Yo no quiero el poder de nada, ahí. Por ejemplo, yo solamente quiero tener el poder mío mismo de ser libre y de poder influir en la calle, en el barrio, en la cuadra, en el sitio en el que me desarrollo. Y desde ahí seguiré cumpliendo mi función. Ese es mi trabajo. Perfecto.